¿Cómo sanar a nuestro niño interior? Según Jung, el arquetipo infantil es un símbolo vivo de potencialidad futura que aporta equilibrio, unidad y vitalidad a la personalidad consciente. Por medio del niño interior se reconcilian las cualidades opuestas de la personalidad y se abren nuevas posibilidades. El niño allana el camino para un cambio futuro de personalidad. En el proceso de individuación anticipa la figura que proviene de la síntesis de los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Es por lo tanto un símbolo unificador que reconcilia los contrarios. El niño es una personificación de aquellas fuerzas vitales que quedan fuera del ámbito limitado de nuestra mente consciente, de modalidades y posibilidades totalmente desconocidos por nuestra mente consciente unilateral. Representa el impulso más fuerte e ineludible de todo ser, la inclinación a realizarse. Este niño es aquella parte de nosotros donde se aloja nuestra energía emocional bloqueada. Tanto más bloqueada cuanto más graves hayan sido los abusos padecidos. A fin de volver a establecer contacto con el niño herido y lastimado, es preciso que volvamos atrás y que sintamos nuevamente las emociones que fueron bloqueadas. Cuando bloqueamos la energía emocional, nuestra capacidad de pensar y razonar se ve seriamente afectada. El campo visual de nuestra mente se empequeñece y nuestros juicios y percepciones, así como nuestra aptitud para reflexionar acerca de los acontecimientos concretos de nuestra vida, quedan contaminados. Cuando nuestro juicio práctico se extingue, nuestra voluntad, que es el ejecutor de nuestra personalidad, ya no se asienta en la realidad y pierde su capacidad de discernir alternativas. La persona emocionalmente extinguida se halla literalmente llena de voluntad. Todo en ella es intención, obstinación y al mismo tiempo grandiosidad. Se caracteriza por su desenfrenado deseo de controlar, de jugar a ser Dios. Se trata del peor desastre causado por la humillación tóxica. La única manera de liberar a nuestra mente de su obcecación y de curarnos de nuestras obsesiones consiste en revivir nuestras emociones bloqueadas tal como se manifestaron por primera vez. Las necesidades y dependencias no resueltas o satisfechas deben reeducarse con nuevas lecciones y experiencias correctivas. Nuestros actos compulsivos son el resultado de antiguos sentimientos bloqueados. Nuestra aflicción no resuelta, que tienden a aflorar una y otra vez. Una de dos: o aplacamos dichos sentimientos afrontándolos y volviéndolos a padecer, o los transformamos en actos compulsivos. También podemos canalizarlos interiormente, camino de la depresión o del suicidio, o proyectarlos en el prójimo, como cuando usamos estrategias interpersonales para transferir la humillación. Toda persona cuya identidad se asienta en la vergüenza o la humillación ha vivido en una familia traumática, y los hijos de tales familias sienten demasiados estímulos en un periodo demasiado breve de tiempo como para ser capaces de dominarlos adecuadamente. Todo trauma de abandono estimula las emociones aflictivas de los niños al mismo tiempo que bloquea su posible descarga. No son los traumas que padecemos en la infancia los que nos enferman emocionalmente, sino nuestra incapacidad de expresarlos. Cuando un niño es abandonado por descuido, abuso o reclusión, el dolor y las heridas resultantes constituyen un ultraje.
Los niños necesitan que su aflicción sea reconocida. Necesitan aprender a descargar su dolor y para ello precisan tiempo y respaldo. Para remediar la aflicción deben tenerse en cuenta varios factores. El primero de ellos es la convalidación, la valoración del abandono infantil como algo real. Tal vez la consecuencia más perjudicial de basar la propia identidad en la humillación es que no llegamos a saber de veras lo deprimidos o enfadados que estamos. Paradójicamente, las mismas defensas que nos ayudaron a sobrevivir a los traumas infantiles se convierten luego en obstáculos a nuestro crecimiento. Debemos dar salida a nuestra aflicción congelada. Remediar la aflicción implica un trabajo psíquico cuya duración dependerá de la intensidad del trauma. El trabajo con los sentimientos aflictivos es un proceso por el que se revive, libera e integra al niño interior perdido. Dado que el rechazo de nuestra dependencia a lo largo del desarrollo era una de las fuentes principales de la humillación tóxica, resulta importante volver a establecer contacto con él. Un ejercicio muy liberador es escribir una carta a nuestros padres para comunicarles las cosas que necesitábamos y que nunca obtuvimos. Es importante que se escriba la carta con la mano no dominante, porque ello contribuye a crear la sensación de que se es un niño. Cuando una persona lee su carta al resto del grupo o a sí mismo en voz alta, la descarga emocional es muy intensa. Es importante advertir que la necesidad de encontrar al niño interior forma parte del camino de todo ser humano hacia la plenitud. Nadie disfrutó de una infancia perfecta. Todos cargamos con asuntos inconscientes de nuestra historia familiar que aún no han sido resueltos. El camino del niño interior es el camino del héroe. Convertirse en una persona integrada es una tarea heroica, no exenta de adversidades y de sufrimiento. En la mitología griega, Edipo mata a su padre y Orestes a su madre. Dejar a los padres es un obstáculo al que uno debe enfrentarse cuando emprende el camino del héroe. Matar a los padres es una manera simbólica de describir el acto de marcharse de casa y madurar. Encontrar al niño interior es el primer intento de salvar el abismo de aflicción que nos amenaza. Pero encontrar al niño interno es solo el comienzo. Dados su aislamiento, dependencia y abandono, este niño es egocéntrico, frágil y temeroso. Hay que disciplinarlo a fin de liberar su enorme poder espiritual. Existen muchas razones que explican por qué la gente siente que no puede perdonar al niño que fue. Niegan y rechazan a ese niño. Su actitud podría expresarse en estos términos: no puedo perdonarme haberle tenido tanto miedo a mi madre, haber anhelado tanto la aprobación de mi padre, haberme sentido tan poco querido, haberme sentido tan confundido, tan indigno de la estima ajena, haber necesitado tanta atención y tanto afecto, haber provocado de algún modo la excitación sexual de mi madre, haber provocado inadvertidamente el abuso sexual de mi padre, haber sido tan torpe en las clases de gimnasia, haberme sentido tan intimidado por mis profesores, haber sufrido tanto, no haber sido popular en la escuela, haber sido tímido y apocado en lugar de duro y resistente, haber temido desobedecer a mis padres, haber sido capaz de hacer cualquier cosa para caer bien a la gente, haber deseado tanto la amabilidad ajena, haber sido irritable y enojadizo, haber sentido celos de mi hermano menor, haber pensado que todo el mundo era más capaz que yo,
no haber sabido reaccionar cuando alguien me ponía en ridículo, no haberme hecho respetar, que mis ropas fueran siempre las más pobres y andrajosas de todo el colegio. En realidad es posible sentir al niño que fuimos como una fuente de dolor, rabia, miedo, vergüenza o humillación, algo que debe ser reprimido, rechazado, repudiado y olvidado. Rechazamos a ese niño de la misma manera que tal vez otros lo hicieron, y nuestra crueldad hacia él puede continuar diaria e indefinidamente a lo largo de toda nuestra vida, en el teatro de nuestra psique, donde el niño sigue aún existiendo como una subpersonalidad, un yo infantil. Sin reconocer lo que estamos haciendo, puede que encontremos muchas pruebas del rechazo de los demás en nuestras relaciones actuales, pero no nos damos cuenta de que la raíz de nuestra impresión de rechazo es interior más que exterior. Toda nuestra vida consistirá quizá en una serie de actos de autorrechazo, aunque sigamos lamentándonos de que los demás no nos quieran. Cuando aprendemos a perdonar al niño que hemos sido por algo que él o ella no sabía o no podía hacer, o no era capaz de afrontar, o por algo que sentía o no sentía, cuando comprendemos y admitimos que ese niño luchaba por sobrevivir de la mejor manera posible, entonces el yo adulto deja de ser el adversario del yo infantil. Una parte no está ya en guerra con la otra. Las reacciones del adulto se vuelven más adecuadas. El yo infantil es la representación interior del niño que fuimos, el conjunto de actitudes, sentimientos, valores y perspectivas que fueron nuestras hace mucho tiempo y que gozan de inmortalidad psicológica como componentes de nuestra identidad total. Es un subyo, una subpersonalidad, un estado mental que puede ser más o menos dominante en un momento dado y que, si nos damos cuenta, se constituye a veces en el agente casi exclusivo de nuestros actos. Podemos relacionarnos de forma implícita con nuestro yo infantil, consciente o inconscientemente, con benevolencia u hostilidad, con compasión o con serenidad. Cuando uno se relaciona de manera consciente y positiva con el yo infantil, este puede ser asimilado e integrado en el yo total. En cambio, cuando la relación es inconsciente o negativa, el yo infantil queda abandonado en una especie de olvido enajenado. En este último caso, si no traemos el yo infantil a la conciencia, si lo rechazamos y repudiamos, padecemos una fragmentación, no nos sentimos plenos, nos enajenamos parcialmente de nosotros mismos y dañamos nuestra autoestima. El yo infantil no reconocido ni comprendido, rechazado y abandonado, puede convertirse en un rebelde que obstaculiza nuestro desarrollo y nos incapacita para gozar de la existencia. La manifestación externa de este fenómeno consiste en esporádicos comportamientos infantiles y nocivos, o tal vez caeremos de modo recurrente en inapropiadas actitudes dependientes, o nos volveremos narcisistas, o experimentaremos el mundo como si éste perteneciera a los mayores. Por el contrario, el yo infantil reconocido, aceptado, admitido y por lo tanto integrado, constituye una magnífica fuente para enriquecer nuestra vida, con su espontaneidad, su alegre vivacidad y su capacidad imaginativa. Antes de reconciliarnos con nuestro yo infantil y de integrarlo para que conviva en armoniosa relación con el resto de nosotros, es preciso que tomemos contacto con él, con esa identidad que yace en nuestro mundo interior. Ese niño, de algún modo,
existe todavía en nuestra psique como un estado mental y tiene algo para contribuir en nuestra vida adulta, para desandar nuestra vida en busca del niño que vive en nuestro interior. Trata de recordar un momento en el que él o ella se hubiera mostrado receptivo a la llegada de un desconocido amable y comprensivo. Muy pocos niños son capaces de abrirse a alguien que no conocen cuando se hallan en pleno trauma emocional.